de patología por acciones sísmicas en estructuras en concreto reforzado. Voy a hablar de la sede educativa de Obregón, ubicada en Armenia Quindío, que presenta daños estructurales debido al terremoto del 25 de enero de 1999. La edificación construida en concreto reforzado con un sistema porticado de un solo nivel. Esta situación está situada en una zona de amenaza de riesgo sísmico alto y se ha identificado fisuras en elementos estructurales, deterioro de concreto. Estos daños requieren un análisis detallado conforme a la normativa NSR 10 para determinar su vulnerabilidad sísmica y definir intervenciones de refuerzo o rehabilitación que garanticen la seguridad estructural y la continuidad del servicio educativo. Aquí podemos ver el diseño arquitectónico de la estructura, que es de un solo piso. La distribución arquitectónica son 7 salones de clase distribuidos por grados desde la transición hasta quinto. Cuenta con un área de apoyo con biblioteca, sala de informática, oficinas de coordinación que fortalece el aprendizaje. También dispone de cafetería, baños múltiples y un amplio pórtico central y un jardín que ofrece espacios recreativos. El diseño presenta pasillos amplios y ventilación natural, lo que garantiza circulación fluida y confort ambiental. El acceso principal está ubicado sobre la carrera quinta, facilitando la entrada de los estudiantes y el personal, y además tiene un garaje por la entrada de la calle novena para servicios de transporte institucional, y el área total es de 279 metros cuadrados. El diagnóstico patológico. La estructura presentó daños visibles como consecuencia del evento sísmico afectando elementos estructurales. Se evidenciaron grietas en los muros, en divisorios internos, lo cual compromete la integridad del espacio escolar. Además, se observaron fisuras longitudinales y transversales en vigas y columnas, lo que indica una posible pérdida de capacidad estructural, especialmente en zonas donde están vigas y columnas que soportan las cargas importantes. Se identificaron grietas en columnas, vigas y muros, algunas de ellas con desprendimiento parcial de recubrimiento del concreto, lo cual expone el acero del refuerzo y aumenta los riesgos de corrosión. Estos daños en los elementos verticales son de particular preocupación, ya que las columnas son fundamentales para la estabilidad de la estructura. Patología para la rehabilitación. Se determinó la calidad de los materiales como el concreto y el acero en la sede. Se realizaron ensayos destructivos y no destructivos. Los ensayos no destructivos permiten evaluar las propiedades de los materiales sin causar daños permanentes a las estructuras. Entre ellos se encuentra la esclerometría para estimar la resistencia del concreto, los ensayos destructivos como extracción del núcleo para determinar la resistencia al concreto por compresión, las regatas para determinar el acero de las vigas y columnas y el ensayo de carbonatación, y los muretes para determinar la resistencia de los muros. Aquí podemos ver los ensayos de esclerometrías que se tomaron en la escuela, la toma de los núcleos, cómo se hizo la carbonatación, la toma de los muretes, y se tienen unos resultados de laboratorio que en megapascales el promedio de las esclerometrías dieron 22,494 y en las columnas de esclerometría dieron 21,498. En los ensayos de laboratorio tenemos la carbonatación que en la viga dio despasivados, y en las otras vigas pues dieron ya, no tuvieron problemas de carbonatación. Con respecto al mapeo de columnas, según el área mínima, según el código era de 625 y dio 400, o sea que no conformidad crítica. La cantidad del acero es de 1 y máximo 40 y dio 0,65, no conformidad crítica. La zona de confinamiento es de 50 centímetros, no tiene zona de confinamiento, o sea que no conformidad crítica, y la separación de los estribos confinados es de 6,5 y de 25, no conformidad crítica, y no confinados de 13 centímetros y dio 25, no conformidad sísmica. Mapeo de la vida útil, el ancho mínimo del NSR10 es de 20 centímetros y nos dio 18 centímetros, o sea, no conformidad. Altura mínima son 13 centímetros
y dio 18 centímetros no conforme. Cuantía de refuerzos da entre mínimo 0,33 y máximo 2,5 y 2,48 y es conforme. La longitud de zonas confinadas de 3,6 no tiene formas confinadas, no conformidad crítica. Y la separación de las tribus en la parte confinada es de 3,5 y dio 22 no conformidad crítica. Y los confinados dio 7 centímetros, o sea, 22 centímetros, o sea, no conformidad sísmica. La clasificación de la estructura, el estudio geotécnico estuvo bueno, dio una buena capacidad. La calidad de la construcción es muy regular. El estado de conservación de la estructura también muy regular. La evidencia de fallas locales también es regular, que se presentaron fisuras. La ocurrencia de asentamientos eh, es regular porque no se presenció evidencias de zapatas y la determinación de posibles ocurrencias por eventos sísmicos es bueno, pues pese a las falencias encontradas, porque no se evidenciaron daños graves. Aquí está la clasificación de la estructura, de las cargas de cubierta, como son las cargas muertas sobre impuestas. Tenemos las cargas vivas sobre las impuestas, las cargas de viento, cargas sobre vigas y cargas sobre viguetas. Aquí se hizo el ensayo, pues, el diseño de vulnerabilidad con las dimensiones que nos dieron, pues, de las vigas y columnas existentes. Aquí ya se desarrolló el modelo que para hacer bien la vulnerabilidad se hizo con con el código del 98 y la validación del cumplimiento, la información primaria, la veracidad de las coberturas de ancho, grado de cumplimiento cumplen, observaciones, vulnerabilidad sísmica, estudios geotécnicos cumplen, estudios arquitectónicos no aplican, estado del sistema estructural y clasificación de acuerdo a los requisitos no cumplen, diseño estructural no cumple y el periodo de evaluación, periodo máximo no cumple, ya que el periodo admisible es de 0,275 segundos y el periodo de la edificación dio 0,420 segundos. Las derivas no cumplen porque la deriva máxima es de 0,5 y la deriva dio 1,55. Y el índice de sobreesfuerzo no cumple, ya que es 1 y dio 1,12. Ya se hizo la vulnerabilidad, o sea, se cogió la estructura como tal y se pasó y se reforzó con el código, aplicando el código del NC10. Aquí vemos las cantidades del acero requerido de las vigas, aquí vemos el diseño de la cimentación, ya modelado con el código del NCR10 y se concluyó que acorde a a la metodología empleada y los resultados obtenidos en la modelación estructural, es posible concluir que la estructura no posee un sistema de resistencia sísmico reconocido por la NSR10, según lo contemplado en el A32. Adicionalmente, posee elementos incapaces de soportar la acción de cargas propias sobreimpuestas y sísmicos presentado a una alta vulnerabilidad probable, pérdida de funcionalidad de sus elementos, representada en daños de elementos estructurales y no estructurales y un riesgo latente para los intereses de sus promotores y ocupantes, siendo necesario el reforzamiento de elementos que lleva a la estructura a cumplimiento de parámetros normativos mínimos, para lo cual a continuación se presenta una alternativa de reforzamiento. Recomendación: para efectos de dar cumplimiento a los parámetros mínimos normativos de la edificación, se ha definido una intervención mediante la construcción de un nuevo sistema de pórticos en concreto resistente a momentos que funcionen como un sistema primario de resistencia sísmica y soporte de cargas verticales, localizando internamente en la estructura existente, preservando solo los muros divisorios y estética de la edificación, si es viable de utilización, reforzamiento o uso de elementos existentes, en atención a la baja calidad y la cantidad de acero, bajas secciones transversales, estado de preservación y ausencia de un adecuado sistema de cimentación. Por ello, a continuación se detalla los criterios considerados y resultados obtenidos de una estructura que pretende actualizar las normativas de la edificación a los requerimientos del NSR10. Propuesta de reforzamiento según el literal A131 del NSR10,
recopilación de la información preliminar, procedimientos de coordinación de otros profesionales, definición de las soluciones de cargas definitivas, definición de los niveles de amenaza sísmica, definición de los movimientos sísmicos de diseño, definición del sistema estructural y materiales empleados, definición del grado de irregularidad de la estructura y capacidad de disipación de energía, combinación de soluciones y análisis sísmicos de la estructura, evaluaciones de desplazamiento horizontal, diseño de elementos estructurales, emisión de criterios, aceptación y rechazo y recomendaciones generales. Propuesta de reforzamiento en el numeral 1, 3, 5 y 8, conservación de los parámetros de los ítems 2.1 y 2.1.2. Adicionalmente, es necesario replantear algunos criterios de diseño. No se usarán modificaciones o reforzada ningún elemento estructural tipo pórtico, viga de columna existente, ya que su estado característico físico-mecánico no son aptas para soportar las cargas actuales. El diseño planteado preserva la arquitectura, acabados y estéticas de la estructura en área de presentación del patrimonio arquitectónico de la edificación. El nuevo sistema de pórticos será interno en las estructuras existentes y soportará la totalidad de las cargas verticales en elemento tipo cubiertas y vigas, siendo completamente independiente de los muros existentes desde el punto de vista de diseño, ya que estos elementos son autosoportantes y no quedan adosados al nuevo sistema. Constructivamente se debe retirar la totalidad de la cubierta, plan- plantear la demolición parcial de muros y estructuras en aquellos puntos donde se detalles en planos estructurales para la construcción de los elementos de soportes. No se considerarán diagramas rígidos en el sistema de cubiertas diseñados, ya que constructivamente y funcionalmente no es posible garantizar dicho comportamiento para el esquema de maderas de la cubierta, dado que se asigna a la estructura un sistema de resistencia sísmico nuevo e indispensable al existente a parámetros de diseño frente a niveles sísmicos. Yo quise mostrar esto de la escuela es para hacer como una recopilación de lo que se hace para el reforzamiento pues de una estructura y los pasos que lleva. Muchas gracias. Perfecto.